¿Qué significa ser un padre? ¿Qué relación tiene el padre con lo trascendente, lo relativo a Dios, y con los códigos de conducta con los semejantes, diríamos, la patria? El japonés Makoto Yukimura ha hecho una de las descripciones narrativas más profundas que yo jamás haya visto sobre la cultura occidental, que también podríamos llamar civilización cristiana. Vinland Saga es una obra maestra que explica los fundamentos del orden ético-cosmológico cristiano, mediante su confrontación con el paganismo politeísta nórdico. Lo hace a través de la historia de un joven vikingo que quiere vengar el asesinato de su padre y que en su trágico camino encuentra el mensaje de los evangelios. Una historia ambientada en un contexto real, con personajes, lugares y batallas que sucedieron en la realidad, pero cuya trama principal es ficción. Makoto Yukimura nos sitúa en la Escandinavia del siglo XI con una intención tan sutil en los acontecimientos singulares como evidente en el despliegue de la historia, la de explicar la emergencia y la expansión del cristianismo, un fenómeno de una profundidad y complejidad que excede las explicaciones lógicas y que parece más fácil de comprender por medio de la representación dramática de los personajes, que a través del contexto y la acción plasman el proceso psicológico de cristianización voluntaria, y así se hace visible cómo algunas ideas del cristianismo, que a los ojos de la sociedad occidental actual parecen autoevidentes, son ajenas a los precristianos. Todo ello lo voy a discutir con mis colegas Javier y Daniel, cuyos canales dejo en la descripción. El protagonista de esta historia es el joven vikingo Thorfinn, quien crece en el mundo pagano de la religión Asatru, la religión de los antiguos nórdicos, en la cual, para trascender la vida, has de perecer en batalla, intentando arrebatarle la vida a otro. Un mundo basado en la fuerza, donde los dioses son poderosos y ejercen su dominio en el orden cósmico, como el oso se impone sobre el lobo y el lobo sobre el lince. Pero este universo está empezando a resquebrajarse y el culto a Odín y Freya van desapareciendo progresivamente para unos pobladores cansados de la guerra y para quienes la esperanza de un amor universal, ofrecida por los evangelios de Cristo, les apela directamente y con la cual van a confrontar las llamadas de Odín para morir luchando. Coronado de espinas, el cuerpo mortificado, crucificado y ensangrentado de Cristo parece débil frente al orgulloso y belicoso Odín, pero su sacrificio y renuncia personal es más poderosa que cualquier poder bruto, porque un verdadero guerrero no necesita una espada, porque un verdadero guerrero no tiene enemigos. El escenario de cristianización voluntaria en la Escandinavia del siglo XI es inverso al escenario que vivimos hoy, el de una conversión voluntaria al ateísmo de nuestras sociedades. Un ateísmo que, como analiza Max Weber, acaba por ser un politeísmo en términos prácticos, ya que aparecen múltiples jerarquías de valores, en cuyo vértice se sitúa el equivalente a un dios, en sentido metafórico. Y un ateísmo politeísta que parece traer de vuelta el reinado del poder y la fuerza, podríamos decir el de la naturaleza, que al basarse en el materialismo no necesita la legitimidad de la trascendencia, y que por ello no tiene por qué someterse a ninguna moral universal ni atemporal. Un ateísmo politeísta donde el poder existe por el mero hecho de hacerlo, y no debe rendir cuentas a nadie de sus consecuencias, de manera muy similar a la sociedad nórdica que describe Vinland Saga antes de la llegada del cristianismo. En este vídeo, mis compañeros Daniel y Javier y un servidor vamos a usar Vinland Saga como herramienta interpretativa de los problemas que afectan a nuestra sociedad hoy, la sociedad resultante tras la conocida como muerte de Dios, que es a su vez, como vamos a ver, la muerte simbólica del Padre y la muerte de la patria universal.
En la primera temporada, nuestro vikingo, el niño Thorfinn, encarna el descenso al infierno de la conciencia y las profundidades del caos, mientras que en la segunda temporada protagoniza el proceso de redención a través del descubrimiento del amor universal recogido en la idea simbólica del Padre, como aquel que se niega por el bien de los demás. Idea simbólica que se extiende en tres: el Padre, quien educa, el Padre como el Rey o gobernante y el Padre como creador de todas las cosas. Como decíamos, si hoy nuestra sociedad asiste a la muerte de Dios, en Vinland Saga vemos, como decía, el proceso contrario, el de su llegada a la conciencia humana. Frente al vikingo Thorfinn, otros personajes también están librando su lucha y quieren confrontar su fatalidad. A todos ellos es común la idea del Padre, y han sido marcados decisivamente por ella. Thorfinn pierde a su padre en un asalto siendo un niño. Askeladd es el hijo bastardo de un rey tiránico, y el príncipe Canuto es despreciado por su padre debido a su carácter débil, y es criado por un cuidador. Padre, patria y Dios son plasmados en Vinland Saga como variables intrincadas en un mismo edificio simbólico, tal y como lo es en el canon teológico y filosófico occidental, en una historia en la que la ética cristiana se ofrece como fuerza emancipadora e igualitarista en una sociedad tiránica y violenta, y su teoría de la salvación como la esperanza de que los verdugos no tendrán la última palabra, tal y como destacaría como puntos positivos del cristianismo el filósofo ateo Max Horkheimer en su crítica a la religión. Una salvación que en el plano de lo material tiene por objetivo la utopía, aquel lugar donde no hay vencedores ni humillados. Para Thorfinn es Vinland, la tierra prometida. Para Askeladd es la restauración del reino de Gales tras el regreso mitológico del rey Arturo. Para Canuto es la construcción de un reino sin injusticias en la tierra. Tal vez sean el sueño cristiano, el nacionalista y el socialista, respectivamente. Pero el paraíso de Askeladd está en un segundo plano, pues la némesis principal de Vinland Saga reside entre Thorfinn y Canuto, y en el conflicto entre sus dos propuestas de utopía. Thorfinn es un guerrero vikingo en proceso de cristianización voluntaria, que abraza la salvación a través del camino interior, el ejercicio del bien a título individual. Canuto es un príncipe nórdico ya cristianizado, pero que se rebela frente a Dios por permitir el mal en el mundo, y quien emprende el camino de acumular el poder para imponer un mundo mejor por medio del monopolio de la violencia a través del Estado. Thorfinn apuesta por la encarnación personal de los ideales cristianos, el camino del amor hacia lo ajeno y la renuncia personal, un camino que excede lo razonable cuando lleva a la no agresión incluso frente a los ataques. Por otro lado, Canuto apuesta por la construcción racionalista y materialista de una sociedad mejor, ideales que se asemejan a los que las sociedades occidentales han experimentado tras la Ilustración, especialmente el fascismo y el socialismo. Mi amigo Daniel es politólogo y está interesado en la teología, pero se dedica a la programación. Javier, por su parte, es periodista cultural y está orientado al cine y la música, pero trabaja como profesor de catalán en la secundaria. Podéis consultar sus canales en la descripción. Ambos son de mis mejores amigos, también de las personas más inteligentes que conozco y también de las personas más cultas y profundas. Es por ello que he considerado que son los adecuados para debatir esta serie que, como digo, es una obra maestra. Vamos con el debate. Más allá de una serie que pertenece un poco a la trilogía temática de Berserk, Vagabond y Vinland Saga, que no es que la haya decidido yo, pero que, vamos, te metes un poco en TikTok y ves que es un trend, o sea, es una trilogía temática
Y la redención, ¿no? Sí, básicamente es sobre la redención. Pero lo que el sabor que le da Vinland Saga y lo que hace que a mí me parezca una serie muy chula a muchos niveles es, uno, que a nivel temático es muy coherente y que es una historia que va a lo que va y es evidente y de hecho hasta cierto punto es arriesgado lo que hace el autor porque de hecho ha pasado mucha gente que de la primera temporada a la segunda la ha perdido completamente el gusto y el interés porque pasa de ser esta cosa pseudo Juego de Tronos, de violencia, politiqueo, no tanto como Juego de Tronos, pero un poco esas claves, a de pronto ser una serie que no va estrictamente sobre eso, aunque eso es necesario para ampliar y darle matices y profundidad y sabor pues, a la temática principal, que es esa huida de la violencia y tratar pues, el arco de personaje principal de protagonista de Thorfinn. Entonces, por un lado, eso creo que es muy valiente y muy honesta lo que quiere contar y que se compromete mucho con ello, es muy coherente. Y de hecho no vamos a hablar más allá de las dos primeras temporadas que se pueden encontrar en el anime ahora, pero luego la serie sigue siendo así, es decir, la segunda temporada es una declaración de intenciones total, y la serie desde el principio lo es, pero explícitamente a partir de la segunda, es una serie que se compromete mucho a nivel intelectual, a nivel filosófico, a nivel incluso de narración, porque como el autor tiene que solventar ciertos momentos en los cuales en otras series se sacaría de la buchaca un deus ex machina para salvar al protagonista una situación en la cual realmente, o sea, realísticamente hablando un poco, no sería complicado que saliera de esa situación sin utilizar la violencia, pero el autor es muy inteligente y se compromete mucho con su obra a la hora de llevar hasta fin último esa premisa que es un guerrero que ha decidido no utilizar la violencia. Y a nivel filosófico, a nivel temático y a nivel como historia y narración, cómo sale de sus embrollos dramáticos aferrándose a esa idea de no utilizar la violencia, es siempre muy coherente. Y eso es lo que creo que más me gusta de Vinland Saga en ese sentido. Aparte que es una obra bellísimamente dibujada, muy bien escrita, con una grandísima sensibilidad. Con una música también increíble. Correcto, en el caso de la banda sonora del anime, una gran banda sonora. Es una serie muy cuidada a todos los aspectos, pero yo si me quedo con una cosa, tal vez sería con eso, realmente. Muy bien, Dani. Bien, o sea, tampoco añadir mucho a lo que Bison ha comentado. Eh, para mí sinceramente es no te diría el primer anime, pero quizá de los primeros que realmente, porque yo soy una persona que me cuesta mucho empatizar con los dibujos animados. Y para mí no deja de ser dibujos animados el anime, o al menos hasta que me vi Vinland Saga las dos temporadas este año pasado en 2 semanas o 3, o sea, no, fue muy rápido. Sí que había visto algún que otro anime, pues, por ejemplo JoJo's, pero por los memes, un poco por la broma. No digo en el primero porque el arco original de Berserk ya lo había visto y me dio unas vibras parecidas. Y en cierto modo, a nivel personal, me ha introducido al mundo del seinen, que no lo conocía tanto, quizás estos dos animes. Y dejando un poco al lado esa falta de empatía que tenía a lo mejor con los shonens o animes más tradicionales enfocados a un público más juvenil. Y bueno, para mí personalmente ha sido un poco eso. Luego, los valores y la carga filosófica, en cierto modo, que tiene tanto Berserk como Vinland, pero estamos hablando aquí de Vinland, pues bueno, el análisis que ha hecho Bison en su momento yo lo comparto y tampoco quiero añadir demasiado de momento. Luego sí que me gustaría poner sobre la mesa un poco que, en mi opinión, Vinland Saga lo que busca es una especie de salida a ese mundo que estaba chocando con una suerte de restauración de los valores. eh, Tenemos que entender creo que está basada en torno al año 1000, más o menos, y es un momento en el cual ya hay una nueva legitimidad en el centro de Europa, el Sacro Imperio Romano, o sea, el Imperio de Roma, como ya tiene pues unos siglos, hay una suerte de legitimidad, nueva legitimidad romana, católica en Europa, y los vikingos, pese a que todavía en aquella época están en un periodo de conversión, conservaban
buena parte de ellos tradiciones paganas, se chocan contra un mundo en el cual la legitimidad nace de una ruptura nace una ruptura en el cual, pues un mundo en el cual el mito o sea, el mito no, la cuestión de la violencia y lo sagrado, el escape entre la violencia y lo sagrado, posee un mito común que es la expiación, la resurrección de Jesucristo. Y la muerte de Jesús en la cruz, ¿no? Que ya es compartida como una legitimidad imperial y europea en un sentido amplio. Entonces, creo que podemos hablar de estas cosas más adelante, un poco Sí, teológico de los aspectos que implica. Y te sí, paso el sí, testigo. sí. De hecho, esto que comentas, ¿no? De la historia... Para mí la historia de Thorfinn, en cierto sentido, quiere emular la historia de Jesús, ¿no? Cuando, sobre todo al final de la segunda temporada, se ve como él pone la segunda mejilla 100 veces, por así decirlo, ¿no? Pero para mí la serie creo que tiene un grandísimo valor por el momento que estamos viviendo histórico, porque creo que la serie gira en torno a la idea del padre, en un sentido simbólico, es decir, qué significan los valores del padre. Por supuesto, del padre y del rey, y en un sentido justo. O sea, creo que son ideas vertebrales a la propia narrativa. ¿Qué significa el padre? ¿Qué significa el rey? ¿Y qué significa Dios también? Creo que esos tres niveles están de manera totalmente subyacente en una historia la cual eh, no es el principal propósito a priori, ¿no? Aunque desde luego la elección de este contexto por parte del autor, que es, como decía Dani, el proceso de conversión voluntaria de las sociedades paganas del norte de Europa al cristianismo, no es casual. Es decir, la elección de este contexto, y sorprende mucho que sea una narrativa escrita por un autor japonés, porque de alguna forma explica, desde mi punto de vista, de un sentido filosófico y antropológico, cómo se produce ese proceso de civilización. Y lo más sorprendente de todo, y es un fenómeno que sucede en toda la cuenca del Mediterráneo, y luego vemos es que el cristianismo se ha expandido en gran parte porque de manera voluntaria, y ese proceso de pacificación que ha jugado el cristianismo en la historia de la humanidad, básicamente, muy en base a lo que estaba comentando Dani de la legitimidad, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, se observa muy bien cómo la legitimidad de los vikingos reside en la fuerza. El vikingo, incluso para ir al Valhalla, tiene que morir en batalla, ¿no? Eh, y me parece brillante esa seducción que se ve en varios momentos que vamos a discutir a continuación, en los que, por ejemplo, el cura está explicándoles a los vikingos, un cura que está apresado, en qué consiste el amor para los cristianos, y los vikingos están como fascinados, ¿no? ¿Cómo que tratarás al prójimo como a ti mismo? ¿Eso qué es, no? O como vemos también en la segunda temporada, Thorfinn está escuchando a través de unas rejas, ¿no? De una ventana, como Serpiente le lee la Biblia el Evangelio, y está fascinado, en plan, ¿cómo es esto, no? Que tratarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y claro, vivimos en un momento en el que yo creo que la familia, es decir, el reino del padre sobre todo, la masculinidad también, ¿no? Eh, el rey, que sería, no tiene por qué ser el rey cuanto tal, la figura del rey, pero bueno, el gobernante o el rey, en el caso de España, pues sí tenemos un rey que se supone que también es la encarnación de unos valores, ¿no? Y Dios, esos tres niveles, hoy día creo que están en un proceso, bueno, creo yo, es evidente que están en un proceso de erosión, y para mí por eso la serie es brillante, y creo que su éxito en gran parte se debe a eso, ¿no? Así que, ¿queréis añadir alguna cosa más respecto a esto? O pasamos a bloques temáticos, personajes. Sí, antes de nada, yo remataba, tendría en la cabeza de otra historia de vikingos que había visto hace poco que, a ver, salvando muchas diferencias con Vinland Saga porque difieren muchísimas cosas. Pero si os interesa el tema precisamente del el mito vikingo y una película que yo creo que lo trata de una manera guay, a mí me gustó, es la peli de The Northman, de Robert Eggers, que estrenó hace poco la peli en Nosferatu, pues ese director.
hizo una peli de vikingos que está muy bien, juega mucho con eso, casi todo su cine tiene que ver con una especie de fuerza oscura que tienta, seduce a los personajes para caer en su perversión, y justo en esa película a lo mejor no es tan evidente, pero a mí me gustó mucho porque creo que esa fuerza oscura y maligna precisamente la canaliza a través del propio mito vikingo, y cómo precisamente la cultura vikinga, el mito de sus dioses, la de ir al Valhalla, la guerra, la violencia, es un motor destructor y maligno en muchos sentidos, ¿no? O sea que salvando muchas distancias porque son muy distintas en muchos aspectos, pero son de vikingos y también trata ese tema de una manera guay, o sea que como recomendación así esporádica. Pero más allá de eso, no mucho más que añadir en ese sentido. Creo que también lo que has comentado, evidentemente, es un tema el cual se puede extraer de Vinland Saga y es potente también. Bien, pues yo he pensado, como os decía, en hacer este vídeo más o menos por bloques, deteniéndonos en primero los personajes, luego los momentos y en un tercer lugar ideas clave, ¿no? Y para empezar por los personajes yo creo que tenemos que empezar por Thors, ¿no? Sí, Padre protagonista. sí. ¿Queréis empezar o introduzco? Bueno, en el caso de Thors es un personaje importantísimo, importantísimo. Es de esos personajes que aparecen poco, pero su impronta es enorme. Define al protagonista a muchísimos niveles y de hecho tampoco es baladí. Creo que en el manga no sé si es exactamente así, pero en el anime empieza con él. O sea, él es la primera figura de importancia que vemos en la historia, en Vinland Saga. Entonces es una figura muy importante por esa gran impronta que deja un impacto que va a durar a lo largo de toda la serie, en el protagonista y en sus temas. Es fundamental. Dani. Sí, nada es interesante que añadir, o sea, es sin querer hacer tampoco, no sé si vamos a hablar abierto, o sea, va a haber una aviso anti-spoilers al comienzo o lo que sea. No, vamos a hacer. Esto es para la gente que ha visto la serie. Sí, primera, segunda temporada. Primera y segunda temporada. Del anime, sí, por eso. Sí. No, bueno, y los que no la hayan visto que la vean. A ver, sobre su padre o el padre, o sea, lo habéis mencionado antes, la figura paterna está presente ya no solo en Thor, sino en otros personajes principales como Canuto, etcétera, y su padre siendo el rey y demás. Y en otros personajes que no son propiamente padres naturales, como Askeladd u otros, o Ragnar, ¿no? En este caso, de Canuto, que no son padres naturales, pero que ejercen la figura del padre. Hay una. Bueno, antes has mencionado la figura de Dios como padre, o sea, Dios, padre y rey, ¿no? Que básicamente, no sé si se habrá visto en el vídeo, pero me he hecho una mueca de risa porque me ha recordado a los lemas del carlismo, ¿no? De Dios, patria y rey. Que justamente es que es que realmente son en cierto modo inseparables, no porque vayan de la mano, sino porque son lo mismo. O sea, Dios, el padre y el rey es exactamente en el imaginario humano la misma. eh, la misma referencia a lo Simbólica. simbólica, a los Sí, 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 era. sí, sí, sí. Entonces, justamente lo que hace muy bien Vinland Saga es dar un ejemplo paterno con diferentes matices, porque no todos son iguales, porque no es lo mismo el rey Svain que Askeladd o que Thors. Pero bueno, volviendo a Thors, sí que deja muy claro, aunque sale muy poco, deja muy claro desde un principio sus valores, que veremos cómo se desarrollan en su hijo porque no los entiende. Ujú. Entonces, poco por ahí, pero vamos. Sí. Sí, Sí. vamos a ir viendo personaje a personaje. Vamos a ver Veamos, un personaje y comentando. yo creo que Vale. Y luego vamos a ir no, a los momentos. le cuesta más decir algo en concreto de un personaje quizá Sí. que no de. No, pero has hecho muy bien. O sea, has ido a la raíz de qué significa Thors, ¿no? Sí, bueno, ¿Quieres decir algo más? sí, porque el personaje de Thor también es evidente, es una figura que genera fascinación, ¿no? Y que la decisión que toma, y más teniendo en cuenta sus capacidades, porque básicamente es un personaje que está completamente OP,
overpower, o sea, no hay quien le tosa, hasta llegar a un punto en el que ya casi es una figura fantástica, porque, quiero decir, su fuerza bruta es prácticamente inhumana. Entonces, lo cual hace ese contraste con su decisión que sea aún más potente, aunque también hay que entender que aunque sea una figura que fascine y sea encomiable la decisión que toma y que normalmente el espectador promedio pues lo va a ver como algo, pues ya digo, fascinante y admirable, también es cierto que es interesante, tal vez hasta cierto punto, el análisis que uno puede hacer sobre si eso que él quiere y eso que él está buscando es realmente algo que se pueda conseguir. O sea, ese peso que él deja en su hijo, ya no solamente por si a través de su entendimiento de ese legado que él le deja, si es justo o no. O sea, si es un peso que le está dejando caer sobre su hijo realista, ya no en el sentido de que se pueda cumplir o no, sino a nivel de su propia salud mental, si es posible esto, ¿no? Ese peso, esa renuncia voluntaria a la violencia, yo creo que la serie de alguna forma quiere explicar que está recogida en la ética cristiana, ¿no? Mm. En la ética cristiana está recogida, pero tienes una ética que todos ejerzan, ¿no? Y que no se puede frenar la expansión de la violencia con más violencia, ¿no? Y un momento. Has dicho que es un personaje casi imposible, porque es que realmente él es un arquetipo ideal de lo que sería Claro. un rey justo, ¿no? Porque es un poderoso que incluso hemos visto cuando son asaltados, el momento en el que él muere, que él, pudiendo haber matado a todos, les golpea sin matarlos, ¿no? Exacto. Y has dicho una cosa, Dani, antes, lo de Dios, patria y familia, ¿no? Dios, patria y familia, rey. Bueno, rey, patria y familia, ¿no? Dios son- crepe. es un mensaje, efectivamente, que podemos asociar con el tradicionalismo, etcétera, conservadurismo, etcétera, pero que hoy vemos que hay determinados personajes en la esfera pública, a mí se me ha ocurrido, conforme lo has dicho, Ilia Tupuria, que ahora mismo tiene un peso muy grande y encima es un guerrero también, ¿no? Eh, que han entrado de alguna manera no intencional como símbolos de un momento de tensión, de batalla cultural que existe, que es una realidad, y que de alguna forma son arquetipos que, y hay muchos otros, pero aquí es el primero que se me ha venido a la cabeza, que encarnan una serie de valores que han estado en regresión durante muchas décadas en Occidente y que ahora vuelven de alguna forma a ser reivindicados, ¿no? Podría decirse. Sí. Y, ojo, Sí. se puede sustraer valores positivos o se puede degenerar en algo que no sea bueno. Es decir, este cambio de tendencia que está habiendo cultural ahora puede recuperar cosas que hemos perdido que son verdaderamente positivas, pero también puede generar algo malo. O sea, no estoy glorificando aquí en las nuevas tendencias nada. Hay que tomar la necesaria distancia, pero sí que creo que esa tendencia es real y se habla de, no sé cómo lo están llamando, esta transición que está viendo, pero creo que por eso Vinland Saga ha tenido mucho éxito también. ¿Y qué ibas a decir, perdón? Que... Lo has dicho antes. El tema principal de Vinland Saga, hasta cierto punto, es la renuncia. La renuncia a. Nos hemos centrado en la renuncia a la violencia, pero lo fundamental que. O sea, creo que esto puede hilar quizá toda la conversación hasta cierto punto, es que en la elección que hace Thor y que le transmite a su hijo y que su hijo no entiende, es la renuncia a la guerra y a la violencia, ¿no? Y es una renuncia a la vida en general, como representa esta figura del padre, de Dios y de una persona como muy OP, pero en cambio renuncia a todo eso aparentemente por un motivo incomprensible desde el principio para Thorfinn, pero que en el fondo es la propia idea evangélica, en el cual que se ve constantemente en los evangelios, y si toca hablar de la Biblia entera patino un poco más, pero en los evangelios es muy claro, es la renuncia a las potestades del mundo, o sea, es la renuncia al poder sobre otros, pero no la renuncia absoluta a la violencia, como has comentado antes, derrota a la gente pero sin matarla, ¿no? O sea, entonces digamos que
el demonio, cuando le ofrece, quiero decir, cuando durante los 40 días que pasa Cristo en el desierto, el demonio se le aparece, ¿no? Y le ofrece todo, o sea, y le dice, bueno, solo tienes que adorarme, bueno, en plan, le tienta de diferentes formas, ¿no? Pues le ofrece pues todos los principados de la tierra y demás, y él los rechaza, ¿no? Él se está moviendo de hambre y de sed, porque también es hombre, ¿no? Y al rechazarlos, como que, en cierto modo, eh, vamos a decir así, como que gana su alma, ¿no? Y es lo que hace Thor a la vez, es como lo que busca Thor, lo que busca Thor final, ya no es de este mundo, ya no es algo que luego lo ves en Canuto como hace el viaje, si no opuesto, hacia una dirección contraria, ¿no? Que Canuto al final aparece convencido de la utopía y convencido del sueño. Al final, Vinland para ellos es un escape que representa también un poco históricamente, o creo que ha tenido éxito también en el mundo anglosajón, en el mundo americano, que representa esa, porque Vinland es América, no deja de ser un poco esa idea. Sí. Y esa idea casi mormona, ¿no? De América como tierra de... Vamos a dejar los conflictos violentos religiosos atrás, ¿no? Y vamos Posibilidades, ¿no? no, sí, claro, claro. Tenemos las posibilidades de vivir un poco una utopía hippie. De momento, hasta la segunda temporada, Vinland se muestra así. En cambio, Canuto parece un poco el antiguo mundo belicoso, ¿no? Imperial, que quiere restaurar la gloria terrenal. Pero parece que sí, nos centramos en hacerlo en Vinland, está bien, pero en Europa es un poco nietzscheano, ¿no? Ya, 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 ya. Pero brevemente, y lo que ha dicho Michano me parece muy interesante, al tema vamos a tratar, la renuncia no es solo la renuncia a la violencia también, porque aparecen Es una renuncia al ego, en general. en general, porque también vemos en la sexualidad cómo es ejercida por quienes tienen... Es una renuncia a los abusos en general, de la sexualidad, del poder, de la violencia, etcétera. Y lo que dices de Nietzscheano que has dicho veces, y brevemente lo digo, interesantísimo porque la pérdida de todos esos valores a la que asistimos hoy está reinstaurando un mundo nietzscheano. O sea, nosotros estamos viviendo hoy día una reinstauración de esos valores de la naturaleza, por así decirlo, ¿no? El poderoso. No contra el poder. La vuelta, sí, sí, sí. Una legitimidad basada en la fuerza, que es lo que sucede cuando se ha secularizado la sociedad. Es decir, cuando ha desaparecido una legitimidad extraterrena basada en Dios, en la religión cristiana, vemos que todo cae. O sea, cae la familia, cae en la figura del padre, cae todo porque todo forma parte de un edificio simbólico y ese edificio simbólico es lo que frenaba la naturaleza, entre comillas, de entrar en nosotros. Y hoy pasa esto, ¿no? Como cuando vemos el tema de la hipergamia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que hay, o de la... En fin, de cómo los sistemas éticos y morales cada vez más son... no vemos que las representaciones culturales sean igualitaristas, por así decirlo. Nietzsche decía que la moral cristiana era una moral de perdedores, ¿no? Porque limitaba la fuerza de los poderosos, ¿no? Y yo creo que en Milan Sala se ve la transición previa, ¿no? Cómo es el mundo antes de la moral cristiana y cómo esa moral cristiana va como dulcificando y orientando la voluntad de las personas hacia algo distinto, ¿no? Sí, pero casi a un nivel... Pero claro, hay varias interpretaciones dentro de Vinland Saga de ese camino, de esa senda cristiana, que por un lado, lo que hemos hablado, están como los dos caminos principales, las dos sendas principales más reconocibles de la serie son el camino de Thorfinn y luego el camino de Canuto, que los dos tienen esos rasgos a muchos sentidos, tal vez en Thorfinn más simbólico, obviamente no tan literal, porque Canuto es una figura que ya se presenta desde un principio con una carga cristiana evidente y explícita totalmente, pero sí, los dos tienen quiero decir que no es que la serie tampoco apueste necesariamente por un mensaje claro respecto a todas estas lecturas del carácter cristiano del asunto, sino que es otro de los factores por los cuales también me gusta la serie y demás, sino porque es lo suficientemente madura como para analizar esos matices, no casarse con una visión rígida. Y al final es la exploración temática a través de sus personajes, que es lo que creo que muchas veces las mejores obras son capaces de hacer, que es no llegar a un punto rígido y que al final puede ser reduccionista y simplón, sino que lo explora con mucha profundidad y con muchos matices todo este tipo de temas. Yo quería decir a nivel de... Con un apunte respecto a lo de TOS, que creo que ha quedado un poco claro con lo que hemos dicho,
pero eso, que ese sacrificio es aún más trágico, digamos, porque da la sensación de que él tenía las herramientas, las habilidades y la capacidad perfectamente de no haber muerto en el momento en el que muere. Si él hubiera querido, no habría tenido de sobra la habilidad, que hemos dicho, casi como una figura casi superheroica y fantástica, de haber sobrevivido a lo que ocurre. Thor representa a Dios Padre en muchos aspectos porque parece que él se sacrifica, ¿no? Como si fuera Mm. Cristo de nuevo un poco, ¿no? Sí, 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 sí. De decir, bueno, yo me sacrifico para que mi hijo o mis hijos, ¿no? Pasen, no sé cómo decirlo, como tengan un ejemplo de lo que... de la auténtica sabiduría al final, porque a mí lo que me transmite todo es sabiduría, y es la sabiduría muy paternal también, muy tal, pero es sabiduría. Sí, 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 total. Y de hecho, yo creo que esa sabiduría también se ve en muchos personajes, aunque pueda parecer que no la poseen o que no es lo que precisamente les guía del todo, porque, por ejemplo, yo creo que Vinland es una serie en la que se ve muy bien también, el caso de Thorfinn es el más evidente, ¿no? Pero como al final los ideales o los objetivos, en el caso de Thor es muy puro, porque además es un personaje que se nota que en cuanto toma esa decisión ya casi es eso, una figura, vamos a decir, mesiánica de que en cuerpo y alma es exactamente aquello y actúa en pos de aquella idea. Encarna el ideal Exacto. a la perfección. Pero luego hay otros personajes que tampoco debe confundirse. También la serie hace un muy buen trabajo de parece como que lo oculta detrás de la barbarie, de la violencia. Pero, por ejemplo, Askeladd es un personaje tremendamente sabio también y tremendamente interesante. Solo que se da a entrever, ¿no? Que por en medio, ¿qué sucede? Pues sucede la vida, ¿no? Y sucede el veneno de la vida. Es decir, Askeladd se descubre que tiene un pasado y tiene un objetivo que es aquello que le mueve a él. Mientras que todos, digamos, se despoja de absolutamente todo. Que incluso también tendría razones de sobra para resultar vengativo o para dar rienda suelta a sus instintos más primarios, no lo hace y como que destruye por completo cualquier cosa que hay por encima de ese ideal puro que le encarna, mientras que Askeladd, que en muchos sentidos y en su muerte también se ve, o sea, ese comentario que él le hace a Thorfinn es ultra revelador, por eso es una escena tan bella también, porque Askeladd de algún modo da a entender que él en vida él no consiguió liberarse de sus cadenas propias por su vida, por su propia narrativa, por los impulsos que él siente, ¿no? Que es un personaje muy impulsivo en muchos sentidos también. Bueno, el final de la primera temporada, cuando decapita al rey, quiero decir. Pero el comentario que le hace a Thorfinn es ese, no me acuerdo exactamente cómo es la cita, pero le dice eso, que a ver si consigue él ser de verdad un verdadero guerrero, porque él lo ha entendido, él entiende a Thor, o esa es la impresión que da. Es decir, no es un personaje violento y simplón. No, es un personaje como que él tiene clara la idea, lo ha intentado, pero le lastra su pactado. Exacto. Vamos a hablar de Askeladd más adelante, vamos a ir para Thorfinn, pero es muy interesante lo que dices, ¿no? Porque Askeladd le pregunta, ¿alguna vez has pensado qué ibas a hacer después de matarme? ¿No? Porque todo el propósito de Thorfinn durante la primera temporada es acabar con el verdugo de su padre, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre Thorfinn. A mí Thorfinn representa el viaje del héroe. El viaje del héroe es el que se reconcilia con los valores en los que ha sido educado, pero que tiene que comprender esos valores primero, ¿no? Tiene que pasar por ese viaje para comprenderlos, ¿no? En el caso de Thorfinn, él conoce en gran parte a su padre por terceros, porque el recuerdo que tiene su padre es un niño de 4 o 5 años, no sé cuántos años tiene Thorfinn cuando muere su padre, pero 6, ¿no? 6 años. Sí, por ahí. Por lo tanto, son recuerdos muy limitados y de alguna forma él se reconcilia con lo que representa su padre, ¿no? Yo en ese sentido me siento un poco identificado porque tuve no es que mi historia es la de todos, pero yo también perdí a mi padre cuando era un niño y también conocí cómo era mi padre a través de terceros. Y a mí lo que me contaron todo lo que me ha contado él es bueno, y eso me ha hecho a mí, en ese proceso de reconciliar, de conocerme a mí mismo y conocer a mi padre, también me ha hecho perseguir esos valores que de alguna forma me han transmitido que él encarnaba, ¿no? Entonces, ese viaje del héroe es un viaje del héroe que yo creo que
cualquier persona emprende porque en el periodo de la juventud todos nos alejamos un poco de lo que nos ha sido enseñado y queremos improvisar nosotros una nueva forma de entender el mundo y relacionarnos con él. Pero llega un momento, en un determinado momento, llega un momento de madurez, ¿no? De contraste entre lo recibido y lo improvisado. Y yo creo que eso es lo que representa Thorfinn en la primera y la segunda temporada, ¿no? En la segunda temporada Thorfinn acaba por comprender eso que le dice a su padre, que es que un guerrero no tiene amigos, que en la primera temporada él no entiende, básicamente, ¿no? Él está obcecado, toda su identidad está construida a través de eliminar a Askeladd, y por lo tanto cuando Askeladd muere, que encima no muere a manos de él, se queda totalmente vacío, ¿no? Porque Sí, no tiene ningún propósito su vida ya, ¿no? sí. Y además, lo que has dicho tú, yo creo que se ve, parte de lo que has dicho tú, yo creo que se ve también reflejado en la dicotomía entre las dos figuras paternas que son Thors y Askeladd, porque mientras que Thors representa, bueno, ya lo hemos hablado, el ideal puro y duro, en cuerpo, carne, alma, en el propio recuerdo de Thorfinn de su padre, mientras que al final la figura paterna con la que él sí que madura y se desarrolla, digamos, aún le faltan bastante por madurar, pero la figura con la que realmente él y nosotros también como espectadores le vemos crecer y le vemos enfrentarse al mundo, menos a su mundo, es Askeladd. Es decir, que mientras que esa figura idílica y ese legado idílico que deja su padre, que ya evidentemente tras su muerte queda en eso, en un ideal, es una de las figuras paternas queda encapsulada en ese ideal, y la otra figura paterna es algo más, representa ese pilar paterno en su vida, pero más real, más crudo, más mm, contaminado por la violencia de la vida, ¿no? De la realidad que ellos viven, ¿no? Y creo que ahí también se genera una dinámica muy interesante y que eso también puede parecer que Thorfinn, llegado a cierto punto, debido a que quiere seguir el ideal de su padre, ya se despoja de algún modo de la influencia de Askeladd, pero es interesante ver cómo no es así del todo y es más sutil, pero evidentemente Askeladd, claro que deja una impronta en Thorfinn, aunque es más sutil. Incluso yo ahora mismo que lo estoy diciendo, me apetece volver a leerlo o volver a verlo para ver precisamente que aunque no sea tan explícito o tan obvio, bueno, más allá de las alucinaciones esta que tiene Thorfinn cuando está durmiendo, a veces, que está como una especie de infierno literal, qué curioso que evidentemente el que aparece ahí es Askeladd, ¿no? Porque es el que representa su guía un poco, su pilar o su referencia para bien o para mal en ese aspecto de la vida que es pues ese infierno y esa violencia de la cual él quiere escapar. Aquí busca una redención y Askeladd representa como el ejemplo que tiene de cómo redimirse matando al rey, ¿no? Como una redención terrenal, ¿no? Y cómo... No recuerdo exactamente cómo acaban las pesadillas de Thorfinn, pero como hacia a mitad de arco acaban, en plan... Sí, Ahora no recuerdo el punto. sí, eso yo tampoco. Y era algo sustancial. Y de hecho, esto podríamos mirarlo, pero Sí, llega un punto en el cual de repente, que era una conversación con Einar, creo, de alguna forma, a ver si Sí. os acordamos. Sí. Y acaban las pesadillas, pero acaban de una forma como que deja atrás a Askeladd y, Sí. y empieza un poco la figura de su padre a estar cada vez más presente. Es un poco como recuerdo esta simbología visual de él Sí. escalando a través de los cuerpos, ¿no? Y de algún modo no sé si es exactamente ese momento decisivo en el cual él deja de tener esas alucinaciones pesadillescas, pero sí que creo que hay un punto, hay un matiz eh, de que se lo debe un poco, ya no que se lo deba a esas vidas que ha segado, sino que también hay un poco de eso, ¿no? Sino que precisamente, aunque sea muy duro reconocerlo así, y que haya sido a costa de vidas inocentes que no merecían haber sido asesinadas por Thorfinn, pero al final ese peso que él lleva es al mismo tiempo también una escalera, ¿no? Una manera que él tiene
de realmente relacionarse con ese tema de una manera que por fortuna otros no tienen, porque no otros tienen esa carga que él tiene por haber sido un asesino y haber matado a tanta gente y demás, pero precisamente él pertenece a ese infierno, ¿no? Acabo de consultar, no hay un punto concreto que diga, le dice esto, ocurre esto para que dejen de tener las pesadillas. Sí que tiene una conversación con Einar, pero sucede por su propio pie. O sea, de hecho es más relevante todavía que no haya ningún hecho concreto que acabe con las pesadillas, sino que es simplemente él al darse cuenta de que está construyendo un nuevo lugar en vez de destruyendo un mundo. O sea, Exacto. que poco a poco le va redimiendo y le va llevando a un camino en el cual se acerca más a Thor y se aleja de Askeladd. Un poco. O sea, lo que sucede efectivamente es esto, que él resignifica Exacto. su vida, como encuentra un nuevo propósito, porque como estábamos diciendo antes, él se queda totalmente sin identidad después de la muerte de Askeladd, porque toda su identidad se había construido a partir de esa redención, ¿no? De la búsqueda de esa redención, ¿no? Y una cosa que yo veo aquí, que podemos sustraer también al momento que vivimos, él, después de todo lo que ha hecho, y de haberse quedado sin cumplir su objetivo a través de todas las muertes, él ha hecho todo lo que ha tenido que hacer, ha intentado desafiar a Askeladd infinidad de veces, y para conseguir luchar con Askeladd tiene que someterse a saquear aldeas o lo que sea, ¿no? Y él hace todo lo que mata a las personas que tiene que matar, hace todo lo posible, lo que está en su mano para conseguir luchar contra Askeladd, ¿no? Y él está repleto de cadáveres, por así decirlo, ya no cabe ni un cadáver más, según En esos sueños se le aparece. en esos sueños. Sí. Y una cosa muy curiosa y muy interesante, que él no sabe defenderse. Es decir, ha condenado todo lo que ha hecho en un pasado y se ha quedado sin forma de defenderse. Y aquí está el valor también, yo pienso, del personaje de Thorfinn y la encarnación de esos valores que decíamos antes, ¿no? En este caso yo creo que él intenta emular a Cristo, ¿no? Cómo ser fuerte y ser tenaz y ser... Porque eso al final lo que sucede en la segunda mitad de la segunda temporada. Cómo ser tenaz, cómo ser admirable, infundir el respeto sin ejercer esa violencia, sin... Y yo creo que en nuestra cultura pasa algo similar, ¿no? Creo que Occidente en la Segunda Guerra Mundial como que toca techo, ¿no? Como nos cargamos aquí a 50 millones de personas, Fondo, ¿no? toca fondo, y nos hemos Correcto. arrepentido tanto de haber llevado todo eso al límite, que desde entonces hasta ahora hemos cada vez más renunciado de manera total a la violencia y al uso de la fuerza y de la autoridad, pero eso ha llegado a un punto en el que ya, como sucede hoy, no sabemos defendernos ni siquiera. Habremos Nos interesante. hemos quedado como castrados. Y es lo que le pasa un poco a Thorfinn en la primera mitad de la segunda temporada, que se rechaza a sí mismo como de alguna forma Occidente se ha rechazado a sí mismo después de las barbaridades que hemos hecho, ¿no? Y esa demonización de la masculinidad, en cierto sentido, que vemos hoy, es un poco eso, es decir, ya sabemos hasta dónde pueden llegar los hombres, ¿no? Ya sabemos que los hombres nos pueden llevar a esto, ¿no? Y ahora de repente estamos castrados, porque tenemos que aprender a diferenciar qué significa, pues, ser el rey justo. Tenemos que volver a recuperar la idea de ser un hombre honorable, ¿no? O un hombre... que es lo que Thorfinn aprende, yo creo, a partir de la mitad de la segunda temporada. Es que fíjate que cuando sus pesadillas desaparecen y su drama, en cierto modo, desaparece, no siendo un miembro de una banda de piratas, guerreros, ricos, etcétera, ¿no? Con una buena... bueno, obviamente pues serían millonarios probablemente, ¿no? Se dedicaban a la piratería fundamentalmente y al saqueo. Y al asesinato, etcétera. Bueno, todo lo que habéis comentado, sino él encuentra la redención en condiciones de esclavitud. O sea, él es un esclavo en una granja extranjera, bueno, danesa, digamos, él es islandés. Y en cierto modo él no está completamente despojado, ¿no? Que es al final un poco lo que hace su padre de nuevo. Pero claro, él no lo ve hasta que no... Prácticamente ya no acaba la segunda temporada, ¿no? Está de nuevo en Islandia, frente a la tumba de su padre, creo, ¿no? Al final, es que ya no sé si lo he leído en los mangas. Después, sí, la escena. Sí, porque he leído un poco de lo que sería el tercer arco. Pero
Pero sí, no sé, hay un cierre de ciclo y un comienzo de otro, como dices tú, en las nuevas temporadas Barcos, que veremos, no sé cuándo lo estrenarán en anime, pero próximamente, en próximos años. Sí, no, seguro. Y bueno, eso, fundamental, ¿no? La figura de la renuncia de nuevo, el ser un esclavo, etcétera. Pero bueno, es un esclavo que no se le manda Ketil hasta cierto punto, por introducirlo también. No hace como de... Sí que tiene... Ketil es una persona de carne y hueso, ¿no? Aparece un tipo al principio como un semidios, como Thor de nuevo, pero te das cuenta con el tiempo que tiene sus vicios, su cobardía, sus cosas, ¿no? Pero de nuevo es un amo, entre comillas, benevolente o un buen jefe, vamos a decirlo así, que les permite pues tener una vida plena en condiciones obviamente de escasa libertad, pero hasta cierto punto no deja de ser otra idea interesante, que es que esto también de... Hoy en día la esclavitud está completamente rechazada y me parece bien. Lo único que hasta cierto punto parece que se glorifique el sistema de producción actual, ¿no? Es decir, cuando las condiciones materiales de muchos asalariados son peores que las de muchos esclavos en el pasado, ¿no? No de todos, obviamente, ha habido periodos, pero es que dependía mucho de cómo era tu amo, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando cuando hoy en día por sistema parece que los valores giran en torno a lo del capitalismo, etcétera, de cómo funcionamos hoy en día, en Occidente al menos, y parece que dejamos de lado un poco que las sociedades previas, basadas en la esclavitud en su mayoría, prácticamente hasta el final de la Edad Media, al final de, bueno, de forma muy hasta la Revolución Industrial prácticamente las sociedades se han basado en la esclavitud. La libertad política como tal, que era lo único que no tenía un esclavo, en cierto punto. O sea, no tienes libertad para moverte, en plan, porque luego, como vemos en esto, pues, no quiero introducir el tema de la esclavitud como tal, pero vamos. Sí que es verdad que Ketil es un buen señor, entre comillas, pero real. No es de nuevo el ejemplo absoluto que es Thor. Sí. Entonces, en Ketil podemos hablar a lo mejor es una figura masculina, pero no perfecta como Sosono. Claro, mancha mucho su imagen. Claro, claro. Al final con la paliza que le da... Sí. ¿Cómo se llama? Sí, La esclava, ¿cómo se llama? a la esclava, correcto. ¿Sigurd es un...? No, Creo que no me acuerdo bien, pero sí, la que es Gudrid, ¿no? creo que es Gudrid, la que final, pero no es la que muere en el de Firewatch, ¿verdad? Sí, es ella, ¿verdad? sí. Claro, Bueno, puede ir por eso. sí. De hecho, es decir, hay que decir, mancha totalmente su imagen. Otra manera en la cual la serie explora también el tema de la masculinidad, evidentemente, porque está muy ligada pues, a la figura del poderoso, del guerrero, de violencia hasta cierto punto, ¿no? Y es una figura ciertamente trágica también, porque vemos sus bondades, vemos su naturaleza, pero queda corrompida por las expectativas, en lo que él debe ser, y al final mal conducida pues, la peor expresión posible de su personaje, que es la paliza que le da, y que es muy trágico porque mancha por completo. Sí. Y aquí hay una cosa muy interesante. Él le da una paliza a una mujer muy inferior en tamaño. Por lo tanto, él tiene una posición, y además es su esclava, es decir, tiene una posición de total poder sobre ella. Entonces, esto te hace cuestionarte esa lectura sobre la masculinidad y el padre, todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque hay varios personajes que no parecen malos, pero no parecen malos porque no son capaces de ejercer la violencia, pero no significa que, bueno, en el caso de Kitty sí que vemos ciertas buenas intenciones en muchos momentos como estabas diciendo, pero por ejemplo, Pero también lo real y lo negativo, o sea, exacto, pero por ejemplo su hijo, que creo que, ¿cómo se llamaba el hijo? Lo hemos comentado antes. Empezaba por... Olmar, Olmar, su hijo Olmar, él quiere matar a alguien porque quiere ser como su hermano, que su hermano sí que es un guerrero, sí. guerrero, etcétera, pero es incapaz, pero es una persona incapaz porque es una persona cobarde, ¿no? Entonces, aquí también se refleja muy bien que la idea de Tos de que la bondad es fuerte, es decir, aquel que no ejerce el mal porque no tiene coraje, quizás es mejor que aquel que ejerce el mal
y que por lo tanto tiene coraje, tiene valentía, porque efectivamente transgredir la integridad física de otra persona, violar a otra persona, etcétera, pues implica hasta cierto punto una valentía o una osadía, pero el bueno tiene que ser también igualmente osado y tiene que ser igualmente fuerte, porque si tú vas a defender, por ejemplo, unas ideas que tú consideras que son justas, si no tienes fuerza para defenderlas, vas a someterte a lo que sea, ¿no? A una tiranía o a una mentira compartida. Y eso también ha pasado en gran parte de estas últimas décadas, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo quería, que no se me fuera hablando de Thorfinn. Y siempre ha pasado, porque es la condición humana, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, y como estamos hablando, que la serie explora muchas veces, dos cosas que decir aquí. Una, eh, que hablando de Thorfinn, es una figura poco carismática, porque es un personaje que, a ver, a nivel temático, a nivel de... Es un personaje que tiene una manera de atraer al lector y de atraer al que está viendo la serie, y es una figura que cae bien, y, bueno, más allá de las atrocidades que ha hecho, claro, pero bueno, en su arco de redención y demás, etcétera, es un personaje admirable y tal, pero no es un personaje, vamos a decir, carismático en el sentido pleno de la palabra, y yo creo que eso tiene que ver también con esa manera en la cual él mismo por las circunstancias, queda despojado de ese ego, ¿no? Que le vemos bueno, en la primera temporada, debatiblemente, tampoco es un personaje carismático, al fin y al cabo es un chaval violento que solo busca matar y vengar a su padre y nada más, no hay ningún rasgo más de su personalidad prácticamente. Vemos en pequeños destellos que hay más que simplemente eso, pero se puede reducir a ello. Y la segunda temporada queda despejado de eso y también queda de algún modo, en principio, sometido a otra especie de simpleza existencial que es que está vacío completamente, ¿no? Y tiene que volver a llenar ese. Entonces, vemos un poco cómo juega con el concepto del ego también algo, ¿no? Y de cómo muchas veces en ese descubrimiento personal pues hay que hacer una limpieza, ¿no? Y hay que hacer una especie de tabula rasa. De que el carisma de Thorfinn está en la segunda. Sí, 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 por supuesto, y a medida que él va... Porque hay otros personajes que también realmente son mucho más carismáticos, al menos a un nivel superficial, como por ejemplo Askeladd, pero también es un personaje que al mismo tiempo no... O sea, sus características más reprochables, violentas, mezquinas, están Al final es una gran personalidad. Askeladd. ¿Tiene alguna cosa que salva su figura? Si queréis, hablamos de Askeladd ya. ¿O quieres decir alguna cosa más de Thorfinn? Pues vamos a hablar de Askeladd. Askeladd, efectivamente, como estabas diciendo, es un personaje que tiene la ambigüedad suficiente como para ser carismático. Sí, exacto. Porque tiene esos momentos como el momento de morir, que como si fuera un padre que en el lecho de muerte le dice a su hijo que siga su camino, que... Y en muchos otros momentos también juega el rol del padre, porque es condescendiente con respecto a Thorfinn. Es decir, al principio lo puede matar y no lo mata, es decir, se compadece de que es un niño, lo cual no hacen el resto de sus hombres, ¿no? Por lo tanto, tiene esos momentos y además lo hace indefinidamente. Se enfrenta con él, pero no lo mata, aun ganando las peleas y pudiendo hacerlo, ¿no? Y de alguna forma es el padre que tiene Thorfinn en su desarrollo, ¿no? Por así decirlo. Y tiene una historia trágica. Una historia trágica en la cual también la figura del padre es esencial, Sí. y la figura de su madre también es esencial, ¿no? ¿Tenéis alguna idea con respecto a esto? Refresca un poco porque no recuerdo. Mira, yo... Que recuerdo lo que él reclama, legitimidad, El- que el extranjero al final, o sea... Sí, bueno, él es como el heredero al trono, o sea, es un bastardo, es un bastardo. bastardo Es una esclava galesa, ¿no? Exacto, sí, de Gran Bretaña, sí. Lo que sucede, a ver, para refrescar, él es el hijo bastardo de una esclava que es muy bella y el padre la captura y la tiene como una esclava sexual, básicamente, y cuando ella se hace un poco mayor la abandona y se cría en un pajar con ella. Askeladd se cría en un pajar con su madre. Un día, como el padre humilla a su madre en público, Askeladd, que es un niño, quiere defender a su madre y el padre queda sorprendido por la fuerza que tiene, porque es muy sorprendente esa capacidad de responder a un ataque de un adulto siendo un niño, ¿no? Entonces dice, es un hijo bastardo mío, ya me acuerdo de ti, ya se acuerda de la madre y se lo lleva con él. Y resulta que es el más fuerte de todos los hijos, ¿no? Sí, sí. Lo termina tratando como a un hijo más.
Y una noche, mientras el padre está acostándose con una de sus concubinas, con una de sus esclavas sexuales, los mata a los dos, mata a su padre, ¿no? Ujú, sí. Y ahí también, por lo tanto, hay una idea de la patria del padre en Asgard muy fuerte, ¿no? Una patria privada, que es Gales, ha sido humillada, que ha sido repetidamente invadida, que en este caso representa a su madre, ¿no? Y la idea de. Una idea totalmente negativa del padre y de la masculinidad que contrasta con Thors, ¿no? El padre de Askeladd contrasta radicalmente con Thors, ¿no? Hay un punto ahí, lo estás diciendo tú ahora y me ha venido a la cabeza, a lo mejor es un poco, se me acaba de venir ahora, pero mm, hay un paralelismo ahí que se me acaba de ocurrir, que es porque por un lado Thors busca una nación nueva, ¿no? Se desata, se desencadena de cualquier relación que él pueda tener con una narrativa nacional existente en relación a cualquier nación o reino, lo que sea. Y en despojarse de eso también se encuentra su pureza y, ¿no?, de buscar un lugar nuevo en el cual empezar de nuevo. Mientras que también está esa faceta del personaje de Askeladd que también está arraigada en su relación con Gales, ¿no? La utopía para Askeladd está en el pasado, es decir, la utopía que nos privaron, Claro. y para Thors está en el futuro. Exacto. Lo que pasa es que en el presente, al ser un juego entre naciones de guerras, ya existente, ya contaminado, ya envenenado por la violencia, la guerra, es una prolongación al final de eso, ¿no? Es como que está condenado a ese juego de violencia, de traición y de destrucción constante, ¿no? Y está muy guay porque también yo creo que hay un. A ver, no es una obra, diría yo, a nivel de política en cuanto a una profundidad de hablar sobre tema naciones, estrictamente hablando y demás, no. Pero sí que hay un punto ahí chulo, sobre todo por el tema de eso, que para Thors el nuevo mundo es eso, una nueva nación, ¿eh? Despojada ya de todo esto que hemos construido, destruido, quemado, reconstruido, vuelto a destruir, ¿no? Es como, es algo, un paréntesis, una burbuja alejado de esto, ¿no? Y mientras que él busca eso, Askeladd muere en esa propia tragedia, que también tiene ese punto, pues, de guerra entre naciones, ¿no? Y de identidad con un pueblo. La identidad de los sometidos, ¿no? La identidad Claro, y con ese juego de sometidos, poderosos. Es la diferencia hasta cierto punto entre un revolucionario y un cristiano. Quiero decir, el... precisamente porque en el fondo lo que persigue Thors no es de este mundo, no es Vinland como una nación o como algo material donde prosperar, sino simplemente donde puede su alma ser libre hasta cierto punto. En cambio, Askeladd está atado al mundo y pues, a sus rencores y fantasmas. Sí. Pero de fondo lo que subyace creo que es esa diferencia entre. No es lo mismo un revolucionario utópico que un cristiano, porque al final el revolucionario utópico, en cierto modo, de una, no sé cómo decirlo, filosofía más moderna, no deja de ser materialista. Y el idealismo religioso de Thors, o la idea religiosa de Thors, es Vinland no es algo material, sino que es algo filosófico. Sí. Es algo redentor. Y una cosa, para no. Sí, sí. Para no desviarnos de esto. Esto me parece crucial. Y continúas, ¿eh? Lo vamos a ver a continuación con el personaje, la diferencia entre un revolucionario utópico y un cristiano, con Canuto y Thorfinn, porque Canuto también quiere hacer ese paraíso terrenal racionalista impuesto desde una autoridad central, y para ello tiene que conquistar materialmente el poder. Y Thorfinn toma el camino de una revolución interior, de una revolución voluntaria, de ejercer el bien a título personal, ¿no? Por lo tanto, has hecho ahí una distinción que me parece fundamental para comprender determinados personajes de la serie y el mensaje, ¿no? Fundamental. Sí, no quiero añadir nada. Voy a decir otra cosa, pero se me ha olvidado, así que te da la palabra. A ver si te digo. No, ya. Pues, doy un comentario así fugaz que también. Que creo que la serie también es muy realista y madura y consecuente a la hora de presentarte personajes
que igual que Thors es la encarnación de un ideal, el suyo, el que ya hemos comentado más que de sobra, hay otros personajes en los cuales el ideal, digamos, del momento, el ideal vigente del guerrero vikingo, de la violencia como modus operandi, de la destrucción, y también es un arquetipo y un ideal real también. Y al final hay un juego aquí como de cómo los ideales se manifiestan en los individuos y cómo a partir de ahí se van expandiendo o se van legitimando en el mundo. Porque, por ejemplo, no hay más que ver un personaje que no quiero saltar a hablar de él, pero el personaje de Thorkel, que es muy, muy interesante también, que es una máquina de matar absoluta y es perfectamente consecuente y no tiene ningún problema en aceptar quién es y no quiere ser de otra manera. Y creo que también hay un punto chulo que lo ancla también un poco a alejarlo de una ingenuidad, ¿no? En su propuesta y en su mensaje, que es que es loable todo lo de Thors, es loable en lo de Thorfinn y demás, y es un punto importantísimo de la historia y súper potente, pero no nos olvidemos que también existen personajes como Thorkel. Y a Thorkel no le vas a cambiar los ideales, ni va a ser una figura que vas a redimir, ni a convertir, ni nada. Es que ahí entra otro punto importante que hila un poco lo que iba a decir antes, y es que tú estás en el mundo, parece que estamos poniendo una dicotomía entre el revolucionario utópico, como un poco más de control central, poder absoluto y tal, y el utópico de verdad cristiano, que realmente es un cambio interior y un exterior y tal, pero al cristiano como tal, a la filosofía como tal, tiene en cuenta que en el mundo hay Torkels y hay Canutos y hay gente que va a imponerte unas ciertas medidas, y no significa por ello que yo no he terminado de leer los que hay publicado por ahora, no sé cómo va a evolucionar de fondo el personaje, los siguientes arcos, pero de fondo espero que aprenda que ya no es solo un cambio interior, sino que es que porque has tenido ese cambio interior, necesariamente es como una... Tienes que brotar hacia afuera, ¿no? Es decir, tienes que hacer el cambio exterior, de cierto modo. O sea, pero ya no lo haces tú porque es... mm, es Cristo quien habita en mí, y era San Pablo en las cartas, ¿no? En plan, ya no es tu agencia, sino la agencia en base a un ideal que va por dentro, ¿no? Leí en una carta de un monje hace un par de años, no recuerdo muy bien la cita, pero era algo así como, ese cambio interior tiene que ser como, no es algo objetivo o material, no es una cosa concreta, es sino la energía de la primavera que hace florecer el cerezo, ¿no? Es decir, es que esto suena incluso casi oriental, pero algo así, era un sartujo. Sí. En plan, ese espíritu de la primavera que hace que brote la flor y no la flor quien trae la primavera, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y es muy, muy, muy interesante esto, Dani, que has dicho, porque efectivamente se me ha venido a la mente ahora en la reivindicación o el mensaje de la ética cristiana es que el camino es interior, pero efectivamente al final estamos en el mundo y esas dinámicas de poder y estos personajes existen. Y es que la práctica ha sido así, porque el sueño... Y que hay un matiz, un momento, y que hay un matiz importante entre poner la otra mejilla y dejarte matar. Exactamente. El sueño racionalista de Canuto, que ahora a continuación hablaremos de Canuto, que es tomar el poder, centralizarlo y hacer una sociedad mejor, en la práctica ha sido así. De hecho, hay un filósofo que estuve leyendo hace poco en un manual de filosofía sobre él, un filósofo alemán, que es Elias Norbert, que él dice que la centralización del poder, el monopolio de la coerción, el monopolio de la violencia por parte del Estado, supuso una transición de una sociedad de guerreros a una sociedad de cortesanos. Es decir, y eso se ve muy claro también en Vinland Saga, ¿no? Cuando el Estado monopoliza la violencia, por lo tanto, todos tenemos que someternos a la coerción, al poder coercitivo estatal, entonces las reglas de juego entre los seres humanos cambian. Y efectivamente los estados también han hecho, desde una planificación central, la visión, diríamos, de Canuto, también han hecho cosas muy positivas en ese proceso de civilización y pacificación, etc. De hecho, lo más curioso de esto es que al final de la segunda temporada vemos que cuando Canuto, que primero empieza pensando que Thorfinn está loco por dejarse sacudir, etc., ¿no? Y que lo ve totalmente destrozado, Canuto se ve sorprendido positivamente por lo que quiere hacer, por el paraíso que quiere construir Thorfinn,
respeta su propuesta y le ve como un aliado. Y entonces se va y no saquea la granja de Ketil, ¿no? Entonces los dos dicen, estamos persiguiendo lo mismo, solo que lo vamos a hacer de distinta forma. En la práctica, las dos cosas han sucedido, es decir, el mensaje cristiano ha calado en nuestra cultura, sobre todo, y eso ha hecho una sociedad mejor. Y por otro lado, el sueño racionalista que estaría encarnado en la Ilustración, los valores de la Ilustración son estos, es decir, básicamente es una secularización de los valores cristianos y una imposición desde el Estado, es decir, vamos a implementar desde una gestión racionalista y monopolizada estatal los valores de la justicia, de la igualdad, de la fraternidad o de lo que sea, ¿no? Es la materialización de una idea en una persona jurídica al final, todo esto. Y es lo que nos está llevando a la ruina a cierto punto, porque como que esa síntesis filosófica no entendió que eso no es posible a cierto punto, ¿sabes? Tiene que haber un espacio para ese florecimiento interior, esa mística, etcétera. Correcto. Es la torre de Babel. Opinión. Sí. Es la torre de Babel, es el sueño de la razón que colapsa porque el racionalismo cree que puede controlar todos los matices de la realidad, pero el racionalismo es necesariamente represivo, porque tú no puedes, ¿cómo decir?, reducir la realidad a la razón. El ser humano es mucho más que razón. Y ahí está Thorfinn, yo creo. Thorfinn es quien trasciende la razón. Quien trasciende la razón haciendo una locura, que es poner la segunda mejilla, ¿no? Pero que eso que dices tú, el espíritu, al final, ese poner la segunda mejilla, ese dejarse pegar 100 veces en lugar de matar a su enemigo, dejarse pegar de una manera inteligente para no morir y para demostrar una fortaleza y una bravura, que es la encarnación de Cristo, en definitiva. Ese espíritu es el que verdaderamente puede traer algo similar a lo que es un amor universal, ¿no? Y no ponerte a matar a todo el mundo, que es lo que quiere hacer Canuto, que esté en contra de tu objetivo, ¿no? Y ahí me parece que la serie es espectacular, ¿no? Hay que ver ahí también evidentemente algo que se manifiesta su legado de padre a hijo, que no es solamente lo ideal, sino también, así como apunte, el tema de la fuerza, ¿no? Porque hemos estado hablando antes de que Thor es prácticamente un personaje imposiblemente poderoso, ¿no? En muchos sentidos, y Thorfinn también lo es, en muchos aspectos, porque ya desde que es pequeño le vemos sobrevivir a cientos y cientos de batallas y guerras siendo él un crío, y prácticamente acribillando a sus enemigos, sobreviviendo a combates contra figuras también de este carácter casi Dios sobre la tierra a nivel... Bueno, Dios sobre la tierra mejor no, porque se van a confundir muchos conceptos, pero quiero decir, de figura casi sobrehumana, mejor dicho, como por ejemplo un Thorkel, que sobrevive a su combate contra Thorkel, siendo el otro personaje que se ve... En su sentido, es que tiene un punto interesante la serie, también no se manifiestan todos los personajes, pero hay veces en los cuales, según el personaje, hay un poder, hay un juego entre su ideal y su poder, digamos, interno, vamos a decir, y su poder físico también. No, es un punto que no le he dado muchas vueltas, pero hay una serie de personajes en Vinland Saga que obviamente son más poderosos que el resto, a nivel físico también. Y creo que eso también tiene algo que decir, ¿no? Es como que, por ejemplo, Askrad es un personaje que se presenta como también muy poderoso, muy fuerte, es alguien imbatible. Thor lo es, Thorfinn hasta cierto punto también. Que la bondad necesita de la fuerza, ¿no? Thorkel lo es, claro, pero hay un punto interesante porque Thorkel también lo es. Y Thorkel, sin embargo, es un enviado de... Que ser poderoso significa ser bueno, pero que para ser bueno tienes que ser fuerte. Los Jones Viking, el hijo de Ketil. Claro, es correcto. Ahí hay un juego, una serie de personajes que son mucho... Snake también, correcto. Hay una serie de personajes en la serie que son evidentemente y explícitamente mucho más fuertes que el resto del mundo. Y ahí creo que hay algo interesante también. Simplemente como apunte quería dejarlo, porque también se tiene que ver con el personaje de Thorfinn. Canuto precisamente no, porque Canuto además se presenta frágil desde el principio, a nivel físico no tiene prácticamente fuerza, no tiene prácticamente presencia, ni poder, ni habilidad. Y eso también es interesante también, porque es lo contrario a Thorfinn también en ese sentido. No solamente en el camino que toman, sino a nivel de poder físico, de poder defenderse simplemente con tu fuerza propia. Ahí también hay una dicotomía, ¿no? Canuto es tremendamente débil y se ve desde el principio, ¿no? Canuto representa un poco el occidental actual, ¿no? Que es una persona que ha crecido mimada, en este caso por su cuidador, y que no tiene capacidad de ejercer la fuerza,
que tiene una moral muy rígida, pero que no es capaz de defender, lo que decíamos, ¿no? Ujú. Y en Canuto, ahí, si queréis, ya pasemos a hablar de Canuto. ¿O quieres decir algo más? ¿Qué habla con Canuto con esto? Y en Canuto hay ese proceso de empoderamiento que concluye con dos procesos importantes. Uno es la muerte de su cuidador a manos de Askeladd, que para mí esto es muy curioso porque Askeladd mata a su cuidador para que Canuto se haga un hombre, para que se haga un adulto, ¿no? Y esto es lo que hablaba Freud de lo que significa hacerse hombre, ¿no? Es la muerte simbólica del padre, decía Freud, ¿no? Para hacerte un hombre, para tú ser capaz de ser padre, tienes que matar simbólicamente a tu padre, ¿no? Y eso lo vemos ahí claramente, porque yo creo que la serie juega muy bien con los arquetipos. Ese sería un momento, yo creo, esencial. Y el segundo esencial es que, por desgracia, cuando muere el padre de Canuto, el padre simbólico, que es su cuidador, no su padre real, para Canuto también muere otro padre simbólico que es Dios, porque él se rebela contra él y ahí es cuando emprende su rol de príncipe el deseo de traer una utopía, ¿no? A la tierra. Hay ahí un punto, creo que es después de la muerte de Ragnar, que es el cuidador de Canuto. Es una escena muy bonita, muy potente, y que de hecho fue la escena que a mí me hizo, como ya me estaba encantando Vinland Saga, pero fue la escena que me hizo decir, pocas series o pocas obras de ficción a día de hoy realmente me desafían a nivel intelectual. De yo estar escuchando esto y decir, wow, no solamente me está diciendo algo con lo cual concuerdo y me parece bonito e interesante, sino que me está suscitando cosas chulas, que es esta conversación que él tiene, creo que es con el cura que siempre está como bebiendo y demás, sobre el amor. Están tirados ahí con la nieve, que creo que ha pasado algo con Bjorn, que es el secuaz de Askeladd. Es guaz fuerte, ¿no? Él es también el berserk. Pues esa conversación, que es fundamental también en el personaje de Canuto, es brutal porque sin despojarse de la mística del discurso de Dios, del concepto de Dios, hay una transformación ahí brutal, ¿no? De un personaje que ya de por sí seguía ese pensamiento y demás, pero queda transformado en otra cosa distinta. Y es un momento apasionante ese, de los mejores de la serie para mí, de hecho. ¿Alguna cosa que se te ocurra a este respecto, Dani? Hombre, respecto a la transformación de Canuto, Es que güey, sobre el amor, no me acuerdo exactamente, es un momento muy, muy chulo. Sí, él dice, ¿por qué los hombres no se aman entre ellos, no? Algo así. Empieza a decir como la nieve es amor, todo es amor, empieza como... Si el universo está en armonía y es bello y tal, ¿por qué los hombres no se aman entre ellos, no? Algo así, algo así. Y entonces, de momento, le declara la guerra a Dios, dice... Es como todo que esto da la está vuelta sucediendo a la bajo tu rutina, mandato. Todo esto está sucediendo bajo tu mandato, pues a partir de ahora yo voy a asumir el mando porque esto está mal, básicamente, ¿no? Claro, y como que de algún modo, creo recordar que era un poco como, si todo esto ocurre bajo tu mandato y estas son tus reglas, pues voy a utilizarlas, ¿no? No voy a hacer una especie de distinción terrenal entre una cosa y otra, sino que de pronto todo es... Ah, claro, si tú permites esto, por lo tanto me legitimas a mí. Algo así, algo así. De hecho, y ya no lo digo porque no me acuerdo al 100% de lo que hice, sino porque de verdad creo que es una escena muy ambigua a lo mejor de los sentidos, ¿no? Y en el mensaje que da y en la interpretación que saca Canuto de ese discurso sobre Dios, sobre el amor. Es una escena muy El importante. tema del amor, luego, si queréis, lo discutimos, pero a veces es fundamental que los vikingos alucinan con la concepción del amor universal, porque los vikingos solo conciben el amor hacia tus familiares o tu gente directa, ¿no? Y tratan de loco al cura, ¿no? Cuando les está hablando del amor universal, del amor de Dios como una fuente. Y eso me parece también brillante, ¿no? En la serie. Y creo que en Canuto, pues, se ve esa transformación que hemos hablado antes de la sociedad occidental, ¿no? En muchos sentidos muy positiva, como decíamos, porque efectivamente el Estado ha conseguido, con ese sueño racionalista ilustrado, hacer posibles en mayor grado muchos de esos ideales, pero en última instancia colapsa porque falta ese espíritu, ¿no? Que es el espíritu de Thorfinn, ¿no? el mundo actual es un mundo que se parece más a la idea que tiene Canuto de lo que tiene que ser el mundo que a la de Thorfinn realmente.
O sea, el mundo actual, de hecho, Canuto, tal y como le estamos poniendo al pobrecito, parece básicamente un fascista. Sí, lo Sí, sí, o sea, es básicamente un fascista hasta lo que se ha visto, ¿no? Es una persona que, pues eso, es que tiene todo, ¿no? O sea, el racionalismo materialista de una concepción del bien ajena a Dios, etcétera, vamos. Pero, pero bueno, básicamente, antes hemos mencionado la Segunda Guerra Mundial y precisamente en lo que, si bien en la Segunda Guerra Mundial se acaban con con los autoritarismos y el totalitarismo de fascista, nazi, etcétera, parece que se inicia un ciclo, tanto en el bloque soviético como en el bloque occidental, de encarnar todos esos ideales, ¿no? Porque se dan cuenta de, oye, esto les ha funcionado, vamos hasta cierto punto, ¿no? Tomar el relevo sin llamarnos así, ¿no? Pero parece un poco que es hacia lo que vamos abocados y... También es un comunista, más bien, Canuto, yo diría. Es un... Sí, bueno, Soy comunista. ambos bloques, ¿no? Parece que tratan de tal. De hecho, la propia Unión Soviética colapsa por la propia naturaleza de su sistema político, ¿no? Pero, sí, del poco encaje con la naturaleza humana, ¿no? Sí. Que conlleva. En cambio, parece que el bloque occidental... eh, esto es muy curioso, porque hoy en día se ve, ya pasando a hablar un poco de sociedad entre China y Estados Unidos, ¿no? El grado de censura es similar al final. Quiero decir, tú en Estados Unidos dices ciertas cosas en público y no puedes tener cuentas bancarias, ¿no? Pero es una empresa privada la que te censura, ¿no? En cambio en China es el Estado directamente. Tú vas contra el régimen y se te acabó la vida. Vale, igual no vas a la cárcel o no tal, pero lo mismo, ¿no? O sí, no lo sé. Pues de China sabemos poco. Pero parece que ya pues nadie te contrata, no quiere saber más de ti, etcétera, porque el Estado te ha baneado. En cambio, en Estados Unidos, en Occidente, digo Estados Unidos porque conozco ejemplos de allí, en Europa no sé si ha pasado, seguramente sí. Parece que dices, no sé, Kanye West es el ejemplo más claro, ¿no? Kanye West dice un exabrupto para llamar la atención en la tele y pierde los contratos, pierde las cuentas bancarias y pierde absolutamente todo, ¿no? Y, bueno, él se lo puede permitir porque a cierto punto es multimillonario, pero le ha pasado a gente con menos recursos que Kanye West. Y básicamente, como aparentemente lo hace agencias no gubernamentales, por así decirlo, en plan, mm, es un baneo que no viene del gobierno, pues parece que es legítimo, pero todas esas empresas los bancos, etcétera, que te bloquean, operan porque el gobierno les permite operar, o sea, que no deja de ser un poco un truco hasta cierto punto y hay mucha represión en la forma de ordenar la sociedad que vivimos hoy en día. Y hay una cosa muy interesante, ahora que has sacado lo de los bloques y tal, es que me parece fundamental, ¿no? Has hablado de los distintos modelos, el modelo fascista, que es un sueño racionalista, materialista. Luego eso se encarna también en la Unión Soviética, ¿no? Pero pasa una cosa en el bloque capitalista, en el bloque, diríamos, occidental, que es curioso, ¿no? Y es que esa libertad total económica, que al final la economía es la ecología humana, es decir, la economía es como los seres humanos intercambian los bienes, básicamente, si no está acompañada de un sistema moral más o menos rígido y saludable, se convierte en un sistema totalmente injusto y caótico, que es lo que está pasando hoy, ¿no? El regreso de la naturaleza. Es decir, el capitalismo puede funcionar si hay valores. Y esos valores otorgan la legitimidad política y refrenan a los individuos de hacer todas las cosas que están sucediendo hoy, ¿no? Un hombre que se acuesta con 1000 mujeres cada año, ¿no? Todas esas cosas que vemos, ¿no? Todo el mundo soltero, todo el mundo... Que no hay unidad, que no hay cohesión, ¿no? Pero el capitalismo como tal tiene unos valores y son esos, ¿no? Quiero Capitalismo, decir, no, o ¿el sea, capitalismo cuánto tal? Puede ser... tiene unos valores. O sea, el capitalismo no es solo un régimen de intercambio de bienes, hay unos principios filosóficos que están detrás y que son los que operan precisamente en Ya. que se ha mercantilizado el mercado sexual, no sé cómo decirlo. Sí, sí, total. O sea, no... Estoy ya vamos a sacar aquí a los pesos pesados, por sacar a autores como Chesterton, el deciano, que básicamente el que había destruido, no sé si era la familia o la fe o lo que sea, era el capitalismo. En plan, no otra cosa, que no se hicieran pajas mentales. También Marx lo dice. El culpable de todo esto es el sistema de producción. Bueno, Engels y Marx dicen esto en el Manifiesto Comunista, que el capitalismo ha acabado con la familia, que la cual para Engels es el último reducto de comunismo primitivo. Engels considera que la familia es aquello que ha logrado sobrevivir a pesar de todo a ese golpe que es el neolítico, que es el comienzo de la propiedad privada, el comienzo de las jerarquías,
del poder sobre los demás, etcétera, y la familia es el último reducto. Pero es que la familia ha caído ya. O sea, ya estamos en ese momento de la historia en el cual sí, sigue habiendo familias, por supuesto, pero ya de manera casi subsidiaria. No vemos que haya una renovación de esa estructura de parentesco, por lo menos no en el suficiente grado como para permitir la reproducción del cuerpo social, ¿no? de nuestra cultura, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, que lo he citado mucho hoy, la familia está bastante... O sea, no existe la misma idea de familia que tenemos en España, supongo que en los países de Norte de Europa sea distinto, pero en España sí que existe un peso importante a la familia, incluso a día de hoy, creo yo. Más. Es residual comparado con lo antiguo, antiguamente está claro, pero en Estados Unidos es raro el hijo que se queda en la ciudad de origen, por ejemplo, Ya. o que vea a sus padres más de una o dos veces al año. No es lo habitual, ¿eh? Pero aquí... Porque tú tienes la idea de construirte a ti mismo hasta cierto punto y de, pues, quiero esta vida, esta otra, que podemos discutir si es legítimo o no, pero es distinto. Ya, pero eso también con ciertos movimientos que hay en Estados Unidos hiperconservadores. Y es un país con más fertilidad y de más hijos y más familias de casa per coche. No, pues, ¿sabes? sí, pero Aquí. aquí hay una cosa importante que no me gustaría que nos desviemos, que es que el capitalismo sin moral, pues diríamos un liberalismo económico y un liberalismo moral, es un caos, que es lo que estamos viviendo hoy, que es liberalismo en todos los aspectos. Sí, porque yo creo que al final es como caos y orden, ¿no? El contraste necesario entre caos y orden, que sería el caos económico como fuerza creadora y el orden moral como algo que frena esos impulsos libidinales. Ya decía Freud que la civilización se construye contra los impulsos libidinales, y dentro de esos impulsos libidinales está, por supuesto, el sexo, pero está el poder, pero está todo, ¿no? Está la violencia, etcétera. Pero claro, lo contrario, que sería el sueño racionalista, que es por ejemplo la Unión Soviética, es decir, un orden absoluto y lo vemos también en la izquierda contemporánea, ¿no? Un orden y un racionalismo absoluto en lo económico, en lo material, pero una libertad total en lo moral, es decir, una represión de lo material económico, pero una liberalización de la sexualidad, que es un poco la izquierda actual, también es una absoluta locura, ¿no? O sea, en última instancia... los sistemas económicos necesitan tener elementos estáticos, sistemas políticos, sociales, económicos, elementos estáticos y elementos dinámicos, ¿no? Y la tradición occidental cristiana en cierto grado lo había conseguido hacer, ¿no? Había conseguido mantener la estructura e ir adaptándose hasta recientemente, ¿no? Que estamos en... Porque hemos abandonado el camino de Tocqueville, por así decirlo. Hasta Lutero, como siempre. Sí, ¿no? Bueno. Sí, no, a ver, como una especie de extrapolación así desarrollada de las ideas que puede suscitar la historia de Tolkien y demás, sí que se pueden ver ciertos paralelismos. Es cierto que creo, que como suele pasar mucho también, en mayor o menor medida, con muchas obras japonesas, por regla general habrá excepciones, por supuesto, pero a los japoneses les gusta mucho sobre todo hablar de temas muy universales. Y evidentemente se pueden extrapolar cosas de Vinland Saga, como se estaba hablando ahora, evidentemente. Y a los propios autores, al propio autor de Vinland Saga, le habrá influido cierta lectura del mundo, de la historia de la humanidad y demás, por supuesto. Pero creo que en general con los autores japoneses, con el manga y en el caso de Vinland Saga también un poco, todo esto se lleva sobre todo a conceptos más universales y más puramente filosóficos, como lo que hemos estado hablando, pues el amor, bueno, básicamente Es precisamente lo interesante de las... Sí. Disculpa que te corte. Es precisamente lo interesante, lo que hablábamos antes, que no te pone... No es un Juego de Tronos, que no te pone sobre la mesa esos conceptos simbólicos que quizá el occidental medio necesita un poco para ubicarse muchas veces, no con quién va, con tal, sino que te pone... la pelea es más interna. Sí. Y te ayuda a hacer una exploración bastante más profunda, a la cual sí que hay grandes obras de la literatura occidental que tienen ese tipo de desarrollos, pero que lo que comentabas antes, hace tiempo que no se ven, ¿no? Sí, pero sí, total. Pero por ejemplo, a lo mejor, habrá de todo, por supuesto, ¿no? Pero hace poco me leí Crimen y Castigo, ¿no? Y por poner otra obra así... Dostoyevsky o... Y ya en Crimen y Castigo
Evidentemente, bueno, aquí también tenemos un manga, una historia que está en un mundo, en el mundo real, vamos, no es un mundo ficticio. Una orquesta, una obra, ¿no? Sí, la obra. Pero eso era culpa también, o sea, tenemos se puede Sí. Es verdad que he sacado aquí un melón que tampoco quiero empezar a No, pero está totalmente relacionado. Sí, total. Pero quiero centrarme en una cosa en concreto, que es que incluso eso, Crimen y Castigo es verdad que es algo más, una novela, obviamente, desarrollada en un mundo mucho más cercano al nuestro que el de Vinland Saga. Pero ya hay pequeños comentarios, bueno, pequeños. Hay comentarios y apuntes que quieren reflejar el mundo estrictamente real de la época en la que Dostoyevsky lo escribió y que atan la obra a un discurso mucho más directamente relacionado con el mundo en el cual en el momento en el que se escribió la obra. Se habla o se dejan caer comentarios pues, sobre la sociedad rusa en ese momento, sobre aspectos de la política fuera de Rusia, se dejan caer, se mencionan a personajes relevantes en el mundo dentro del tiempo cercano a lo que era el momento en el que se escribió la obra, como Napoleón, por ejemplo. Pero, por ejemplo, Vinland Saga no es tan así. Es decir, sí que hay, obviamente, unos personajes que existieron, pero no son... Simplemente es como que elige un momento del mundo y unos personajes en concreto, Un contexto real. pero simplemente como base porque le viene bien, porque es ideal. Es verdad que es ideal, es que le queda muy bien, es que este cajón que utilice, el momento histórico que utiliza para contar su historia, pero no es el factor, digamos, no es un factor principal, no es un factor fundamental en lo que la historia quiere contar, ni hace menciones a cosas específicas de eso. Es todo muy residual. ¿Cómo se llamaba el autor de ese aspecto? ¿Era Yukimura? Pues sí, bueno, yo no sé si él será cristiano, pero el análisis que hace es impresionante, o sea, impresionante. Que, por cierto, porque he aprovechado ahora un momento para revisar ese momento del discurso del amor de Canuto, y era un poco, él comentaba lo de que la nieve es amor y demás, porque creo que un poco el punto de esa conversación era que el amor puro solo puede verse representado en aquello que es incapaz de odiar e incapaz de generar conflicto. Es decir, que de hecho ya a un punto, no sé si lo dice él o lo dice el cura, o como que solo un hombre muerto o sea, el hombre que más ama es el hombre muerto, ¿no? Porque precisamente por estar muerto es incapaz de odiar, es incapaz de generar la violencia, es incapaz de... Y que incluso... Ya se ha unido con el todo, por así decirlo. Claro, y que incluso el concepto de amar en sí activamente a algo o a alguien no es el modelo de amor definitivo, porque cuando tú amas algo, caso concreto, si ese algo se ve amenazado por alguien o se ve destruido, genera odio. ¿Me explico? Es un amor pero que discrimina, es decir, el amor definitivo es el amor que no discrimina nada. Sí, sí. Entonces, el amor, por ejemplo, Amor por todo. tu familia, tus amigos, tal, es amor, por supuesto, pero es un amor que discrimina. Porque llegado a un punto, Tú eres el único que entiende los vikingos. claro, tú vas a decidir que viva Sí. tu amigo a que no un desconocido. Por lo tanto, hay un amor, pero es un amor que discrimina y por lo tanto no es el amor definitivo. Por eso él dice la nieve es amor, porque la nieve es inerte, no decide, no discrimina. Que es, por cierto, es un punto de vista muy budista, muy... Kantiano casi. Bueno, O sea, es como recuerda la moral kantiana sí. Y muy budista. tienes que dar la puerta vecino porque sea tu familia, ¿no? Claro, sí, correcto, también, por supuesto. Sí. Simplemente eso, que hemos abierto antes el melón de esa escena y me había quedado un poco en el aire y quería concretar un poco una escena muy potente. Y muy naturalista, romántica, ¿no? Es decir, los románticos que se interesan mucho por la naturaleza y la belleza de la naturaleza se cuestionan esto, ¿no? Que como que la naturaleza te devuelve la belleza independientemente de que tú te comportes bien o te comportes mal, ¿no? Como que es un poco la reflexión de Canuto, ¿no? ¿Por qué todo es tan bello y sin embargo en el corazón de los hombres no habita el bien, no habita el amor, ¿no? Claro, o sea, Yo no estoy del todo sí. que no estoy del todo de acuerdo con el planteamiento de ese monólogo.
a cierto punto, quiero decir, por el hecho de que sí que es verdad que parece lógico, ¿no? Lo inerte es como lo que más ama, ¿no? Esa sensación de belleza que te transmite la naturaleza, que es inerte, bueno, no toda, pero Que también es filtradora, también. La lo que naturaleza es más... lo principal y la diferencia entre los hombres y la naturaleza es que en este caso es la voluntad. Es decir, el árbol no tiene otra alternativa que ser árbol, la montaña o el zorro, ¿no? Pero son bellos a su manera, ¿no? En el sentido de que no están manchados por esa... mm, por ese pecado original, esa caída, etcétera. Entonces, eh, sí que es verdad que el amor humano en vida dentro de una filosofía cristiana nunca puede ser completo, por así decirlo, pero sí que es verdad que Dios lo que quiere para un buen cristiano es precisamente que dé el paso de, de amar algo en un sentido, no algo, sino de amar en general, pero sin un sentido discriminatorio, pero sí que haya una voluntad pues eso, de renuncia, como de nuevo, como lo que evoca toda la filosofía de Vinland Saga en los personajes principales, que se ve constantemente. Y esa aceptación o esa de la voluntad de amar, por así decirlo, creo yo que es la que redime a Thorfinn al final cuando se ve, pues eso, dejan atrás los fantasmas Sí. y tratando de construir un futuro distinto, que aún no sabe muy bien qué va a ser realmente, porque Thorfinn no tiene mucha idea, Canuto parece que lo tiene más claro, Sí, tal. pero Thorfinn no tiene muy claro lo que va a ocurrir. Y una cosa importante, ese naturalismo materialista que yo he mencionado a los románticos, y hay muchos utopistas también románticos, ¿no? Utopistas, que no autopistas. Claro, deja un poco de lado que la naturaleza es filtradora también. O sea, la naturaleza como que provee y es bella y tal, pero la naturaleza también es despiadada, ¿no? Sí, sí, sí. Y en gran parte, y eso también la filosofía, la teología cristiana lo aborda, en gran parte la naturaleza que nos habita, por así decirlo, es lo que nos lleva a pecar, ¿no? Nuestra pulsión de poder, nuestro deseo sexual, todo ese tipo de cosas que nos mueven y que en muchas ocasiones nos hacen actuar mal por satisfacerlo, forman parte de nuestra biología, de nuestra naturaleza, ¿no? Bueno, te refieres En la carne. es igual, Sergio, eso. O sea, nos inclina a pecar, pero también nos inclina a Dios. Quiero decir, el hecho de poder pecar nos permite también rechazar el pecado y acercarnos a ver si ¿sabes? Quiero decir, es complicado. Sí, o sí, el instinto material, el instinto maternal también es, podríamos decir, biológico en cierto grado, pero y es algo totalmente positivo. Entonces la naturaleza es eso, epifaz, ¿no? Tienes algo esto. A veces incluso, a ver, evidentemente no quiero romantizar que la gente se ponga a hacer aquí ahora barbaridades, ¿no? Pero una cosa interesante de Vinland Saga es que obviamente no es un paso que se puede incitar a nadie a hacer porque sería absurdo totalmente, pero también ocurre dentro de la historia y se ven varios ejemplos de varios personajes, Thorfinn siendo uno fundamental, lo que hemos dicho antes, que precisamente porque él ha cometido ese pecado total, de algún modo también es de los pocos que por haber pasado por eso puede realmente llegar al extremo opuesto de una manera más sentida o lúcida, no sé cómo decirlo, que a lo mejor alguien que no ha tocado ese otro extremo, ¿no? Lo digo así un poco como mensaje al aire, ¿no? Porque de hecho hay un punto en el que vemos como, lo que he dicho antes, hay una escalera como de muertos que le sacan de ese infierno, ¿no? Y por eso digo que no es que sea necesario ahora ponerse a cometer atrocidades para llegar a la iluminación total, ¿vale? Pero sí que hay un punto ahí que creo que a nivel temático creo que existe, ¿no? Y también hacen paralelismo con Thor, por supuesto, que también es alguien que ha matado a muchísima gente y demás. Y, y bueno, con el tema de Canuto, a ver, con el tema del discurso sobre el amor y demás, eh, aunque no estemos necesariamente de acuerdo con eso, que tampoco puedo por qué estarlo del todo, pero de nuevo, es otro mensaje que ofrece la obra
que incita al pensamiento, incita a la reflexión, muestra su madurez, su curiosidad por estos temas que trata, como es una exploración constante que es lo que hace que como he dicho al principio, sea una obra tan interesante. Vamos a hacer una cosa. Voy a introducir una idea breve. Vamos a reflexionar sobre lo que significa Einar brevemente. Ajá. Y vamos a cerrar, porque yo creo que ya hemos tratado, Sí. en esta definición de los personajes hemos tratado todo lo que teníamos Sí. pensado. Sí. Y es sobre este naturalismo, hemos dicho ya a lo largo de este vídeo, que estamos de alguna forma recuperando la ley de la naturaleza, que vivimos en un mundo nietzscheano, etc. Y claro, yo creo que Nietzsche se caracteriza por estar traumatizado con lo que significa la naturaleza simbólicamente en nuestra cultura, que está asociado con la feminidad. Nietzsche es una persona que ha sido filtrado porque las mujeres no quieren estar con él, ¿no? Y está traumatizado con y repudia profundamente la idea de la mujer, la idea de la feminidad, la idea de la naturaleza, porque concibe la naturaleza solo desde el punto de vista de como una fuerza filtradora, ¿no? Y entonces yo creo que esto es muy interesante porque yo creo que estamos en ese punto, ¿no? Ahora está cambiando la tendencia, pero estamos en el punto naturalista, materialista, concibiendo todas las relaciones humanas como una transacción, poniendo el foco siempre en el poder, en el estatus, etc. Y creo que hace falta dar la vuelta a eso, ¿no? Y yo quería ahora introducir, si no queréis decir más a este respecto, quería introducir ahora el personaje de Einar y ya cerramos. De Einar es un personaje muy interesante porque tiene una historia similar a la de Thorfinn. Es un chico el que unos vikingos vienen y matan a su padre, pero él se queda con la familia. En lugar de emprender una venganza, se queda con su madre y con su hermana y tiene una vida que sería muy similar a la de Thorfinn si hubiese vuelto a la isla, ¿no? Entonces es como si fuera su hermano, es un hermano divergente, que es una buena persona, igual que él, y que cuando conoce lo que ha hecho Thorfinn, rechaza a Thorfinn, incluso intenta matarle, ¿no? En un determinado momento, ¿no? ¿Qué podéis decir de Einar? Ya para... Bueno, hay que destacar también que Thorfinn, cuando está en las campañas de saqueo con Askeladd y tal, creo que hace lo mismo que le ocurre a la familia de Einar, ¿no? Que mata a toda una familia o algo así, ¿no? Está en algún momento, no recuerdo de ayer, pero creo que ocurre prácticamente lo mismo. De hecho, no sé si el mismo, no sé si es mi recuerdo que digo, esto se lo está contando que le había pasado, pero él lo ha hecho también y tiene que estar. No recuerdo si el propio Thorfinn lo rememora o fui yo. Sueña con eso, tiene presente por la mujer. Eso. Sí, por la mujer. Y la Y bueno, a su vez eso es una especie de lo que pudo ser. A mí, Einar es un personaje de los que más simpático me cae por el hecho de que creo que es natural. Representa un poco el Hobbit en Tolkien. Sí. Es simple, pues eso, es una persona sencilla y ingenua incluso muchas veces, ¿no? Sí. Pero luego sabia para otras muchas cosas, porque te das cuenta de que cuando tienen que hacer labores cotidianas, como preparar la granja, etcétera, sabe mucho más que Thorfinn, que es un tipo que parece que ha visto todo en esta vida y en cambio no sabe nada de cómo arar o cortar preparar el suelo, o de lo que hay que hacer después, ¿no? Que la escena quizá que más simpática me cae de todas las dos temporadas es cuando Thorfinn le pregunta, después de terminar todo el trabajo, Thorfinn le pregunta, ¿ahora qué hacemos? Y le dice, ahora rezar, para que germinen, ¿no? Sí. Y se pone a rezar sin saber muy bien cómo. Sí. También ellos vienen de un trasfondo religioso distinto. Thorfinn se crían, yo creo, como un pagano, ¿no? Y sobre todo o un ateo casi, ¿no? Sí. Y Einar es cristiano. Pero bueno, Einar para mí representa eso, la sencillez y lo que representa eso, la figura de a lo mejor un Sam Sagaz en el Gandhi, en El Señor de los Anillos, o un personaje de este estilo. Es un personaje sin mácula o sin las manchas que tienen los demás, porque precisamente él no lo sabe porque no es un sabio, no es una persona que no tiene esta sabiduría del desarrollo personal, sino que tiene una sabiduría natural que porque sí está tocado por Dios o lo que sea y no le hace falta nada más y él sabe lo que está bien y lo que está mal. Y yo quiero pensar que todavía hay mucha gente así como Sam en El Señor de los Anillos o como Einar en Vinland Saga. Y yo es gente con la que
hay muchas veces que te das cuenta que dices, joder, eres tonto, se van a aprovechar de ti, ¿no? Pero en el fondo, todos conocemos a alguien así. Pero pienso que es gente realmente virtuosa y que se pone un poco no sé, de manifiesto. Y Einar es un personaje que creo que lo consigue y como lo consigue Tolkien con algunos de los hobbits en general, con casi todos, vamos. Pero es esa naturaleza sencilla y que al final, palabras de Tolkien, ¿no? De la típica cita esta, ¿no? De que no recuerdo cómo era literalmente, pero vamos, que la auténtica victoria final es la victoria de las cosas pequeñas, ¿no? De que uno cambia en lo pequeño, cambia a nivel universal. Y eso es un poco lo que pienso de Einar, realmente creo que es. Sí, no, yo la verdad que poco que aportar a lo que has dicho tú porque estoy totalmente de acuerdo. Y simplemente nada, pues apreciar que mm, eh, que conecte con Thorfinn también dice de Thorfinn, ¿no? Y que precisamente en un personaje de Einar sea tan genuino el que él sea así, como tú dices, tan natural, tan que le sale de dentro, que no ha... A lo mejor Thorfinn ha tenido que pasar y está pasando ese proceso para darse cuenta de quién es o de qué capacidad tiene como persona. Y el hecho de que Einar, de manera inconsciente, casi un poco subliminal, casi que le caiga bien Thorfinn y genere esa amistad con él, también da a entender que el fondo de Thorfinn es bueno, ¿no? Porque Einar lo ha reconocido de manera instintiva y por eso son amigos y por eso son compañeros. Y eso también le da ese punto a Thorfinn como de que ya empieza de manera inherente, ¿no? A atraer a gente buena, ¿no? A su causa y su nueva etapa, ¿no? Sí, sí, sí. Y conoce por primera vez algo similar a la felicidad, ¿no? Cuando hay un par de escenas con... Joder, ¿cómo se llamaba la otra esclava? Eh, Gudrit era. pues que no estoy bien seguro, pero hay un par de escenas que están los tres y están riendo, ¿no? Y vemos por primera vez en la serie a, a Thorfinn reírse y es un momento verdaderamente conmovedor, ¿no? Por lo que implica eh, en este personaje, ¿no? En el caso Arnheid. Arnheid, eso es. Sí, porque Gudrit aparecerá luego. Gudrit es otro personaje que aparecerá luego. Arnheid, sí, sí. Arnheid. Arnheid también es un personaje que podríamos hablar otros 15 minutos ahora, pero nos tenemos que ir. Si queréis decir algo breve de ella. Y Eso vamos. es simplemente decir que es un personaje también muy interesante en su dinámica también con su expareja, con el ex tóxico, ¿no? Lo digo a modo de broma, ¿vale? Que es el guerrero este que vuelve a salvarla, que está ya prácticamente ido, es un muerto en vida, casi un zombie. Es un personaje muy trágico, sí, muy, sobre todo muy trágico, muy, muy trágico. Y muestra también un poco pues le da ese punto de pena y de tragedia y de dramatismo a ese arco a un nivel muy, 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 muy humano y muy bonito también. Y cómo las mujeres están sometidas, ¿no? En ese contexto histórico. Pero, claro, vivimos el escenario contrario, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no? Y no sé si tan radical hacia el lado contrario, tanto no, pero eh, vivimos en la que el condena de la fuerza, en la condena de todo eso que nos permite, en definitiva, defendernos, ¿no? Entonces, claro, hemos condenado todo lo que han hecho los hombres, y ahora no los hombres no es masculino, y ahora estamos como desarmados un poco y estamos un poco como Canuto. Somos como Canuto en la primera temporada, le estamos sin garra, ¿no? Ella, para bien o para mal, supongo, sí. Y eso indica también un poco por qué sucede Es una figura muy víctima del hombre, ¿no? Y de esa masculinidad poderosa por varios frentes, ¿no? Para bien, para mal, pero al final termina siendo una víctima trágica de ese juego. Encarnar a mujeres en la historia un poco, en cierto grado, ¿pensáis? Tiene ahí una metafóricamente... Puede haber algo de eso, sí. Una gran parte de mujeres. Es verdad, hay que decir que en Vinland Saga en concreto es una historia, por contexto histórico, por lo que sea. Luego sí que se desarrolla más, ¿eh? Debo decir que luego a lo largo de la historia aparecen más personajes femeninos y mucho más protagonistas y mucho más consistentes. Pero por ahora, hasta este punto, sí que es verdad, es una serie que ofrece pocas figuras femeninas en ese aspecto. Pero bueno, es así como comentario que me acaba de venir ahora a mi cabeza. Pero sí, básicamente. Hasta aquí hemos llegado.
Pues nada, ha sido un placer. Habéis estado muy por encima de mis expectativas, pero que sí me pasa con vosotros. Así que, además de amigos, sois de las personas más inteligentes y que conozco, inteligentes y profundas. Que a veces hay gente muy inteligente que no le da vueltas a las cosas, ¿no? Lo mismo digo. El camino del guerrero. Así que nada, un placer teneros en el canal. La primera vez que hacemos una colaboración los tres. Y nada, espero que sean muchas más. Gracias a ti.